Estaba yo, antes de empezar quisiera que me acompañaran porque creo que voy a abrir con lo que iba a cerrar. Quisiera que me acompañaran en Colosenses 1. De una vez les digo que esta iba a ser la conclusión del mensaje de hoy. Colosenses 1:15. Me encanta esta palabra, de verdad me encanta, me ministra mucho porque, pues yo no sé para ustedes, para mí cuando el Espíritu Santo me revela a mi vida esta bomba, y les puedo decir que de verdad me la reveló hace relativamente poco tiempo, cambió mi fluir, cambió mi forma de vivir mi vida, realmente. Colosenses 1:15. Amén, ¿ya la tenemos? Y dice así la palabra del Señor: Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Me voy a adelantar un poquitico. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Amén. Mis amados hermanos, oro y es mi oración porque de verdad el Espíritu Santo pueda darnos esa certeza a todos. Muchas veces nosotros estamos, y solo me voy a tomar un minutico antes de iniciar el mensaje, pero muchas veces nosotros estamos tan preocupados en otras cosas y olvidamos que nosotros vivimos en Cristo. Nosotros no podemos estar fuera del Señor. Estamos en Él. Su palabra es tan clara cuando dice que nosotros estamos en Él. Y esa es mi oración. Solo se las dejo para que puedan meditarla. Ahora sí, vámonos a la predicación. ¿Les parece? Padre, yo te doy las gracias, Señor, en esta hora, porque como siempre te lo digo, mi Rey, es un privilegio reunirnos en torno a ti. Es un privilegio que aún nos das aquí, Señor, en Colombia, en Latinoamérica, de poder hablar fluida y libremente de tu palabra, Señor. Y a veces somos tan necios, mi Rey, y tan ignorantes de que hay otros lugares donde anhelan esta libertad. Y a veces venimos a tu presencia, venimos a tu templo, venimos al lugar tuyo de reunión, Señor, y venimos con tantas cargas, venimos, amado Dios, con tantas situaciones que nos impiden fluir contigo, Señor. Ya quisiera la iglesia perseguida de China, Señor, tener un lugar abierto para predicar tu palabra. Ya quisieran nuestros hermanos en la fe en Oriente, Señor, en el Medio Oriente, poder tener un domingo sus puertas abiertas y no tener que hacerlo en silencio. Hoy te doy las gracias, amado Dios. Bendigo, Señor, tu obra en nosotros, Señor. Bendigo la libertad y el privilegio con el cual tú nos has bendecido, Señor. Bendigo completamente seguro, mi Rey, que mientras se predica tu palabra, Señor, ella, por el poder de tu Espíritu Santo, estará liberando. Ella estará rompiendo cadenas de impiedad. Ella estará quebrantando corazones, Señor. Alabo y bendigo tu nombre, porque mientras se predica tu palabra, tus señales estarán ocurriendo, Señor. Sanidades estarán haciéndose, mi Rey. Milagros restauradores estarán ocurriendo en las vidas, Señor. Pero sobre todas las cosas estarás, Espíritu Santo, revelando a Cristo aún más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tuvimos un breve receso la semana pasada por el tema de los bautismos. Y digo un breve receso de la serie que veníamos estudiando, que el Señor nos tiene estudiando. ¿Estamos en cuál serie? El Sermón del Monte, sí, Señor, que para muchos creen que el Sermón del Monte son nada más los 5 primeros versículos, 6 primeros versículos del capítulo 5. Y resulta que son como 3 capítulos enteros después del capítulo 5.
Hemos venido hablando de muchas cosas. El Señor nos ha venido enseñando muchas cosas en estas semanas. Vamos a abrir nuestra palabra en Mateo 5, versículo 21 en adelante, amados hermanos. Tenemos la gran ventaja con el pastor, es que si yo no alcanzo, en la otra semana termina. El tema está amplio, amplio, amplio. Voy a tratar de ser muy conciso. Mateo 5, 21 en adelante, vamos hasta el 26. Voy a leer en la Reina Valera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, porque de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Y digo, wow, tremenda palabra que nos da el Señor, como todo lo que el Señor habla. Entonces, les decía, las semanas anteriores el Señor nos ha estado hablando de la situación interna de mi vida cuando yo me encuentro con Cristo. ¿Sí? ¿Nos ponemos de acuerdo ahí? Cristo, acordémonos, está en el Sermón del Monte, inicia su sermón. Ya hemos hablado del contexto, no lo voy a repetir. Él venía de predicar fuertemente en los sitios aledaños en Galilea, venía caminando, venía siendo reconocido su ministerio, y nos encontramos en este momento en el monte, y el Señor empieza a dar lo que en alguna ocasión, creo que el pastor nos decía, el Sermón del Monte es reconocido por muchos teólogos, digamos que como la constitución, la presentación del reino que no vemos, del reino de Dios. Es la declaración de un rey hacia su pueblo. Y el Señor nos ha venido hablando de esa declaración, nos ha venido mostrando unas características que nosotros debemos desarrollar. No si queremos, mis amados hermanos. Un verdadero hijo de Dios debe desarrollar las características que el Señor nos enseña en toda la Biblia, pero en el caso específico aquí en el Sermón del Monte. Y recordemos una de las primeras características que creo que nos debería tener acá, nuestra pobreza de espíritu. Porque muchas veces venimos a la congregación creyéndonos más justos que, y olvidamos esa pobreza de espíritu, olvidamos esa característica de ser pacificadores, olvidamos esa necesidad de tener hambre y sed de justicia, que es algo que el Señor nos ha venido hablando. Nos olvidamos, amados hermanos, de ser sal. A veces perdemos nuestro saborcito con el que el Señor nos ha bendecido. Y como lo veíamos también hace unas semanas, a veces la luz está en nosotros, pero nosotros decidimos colocar la luz donde no se ve. Y hace 15 días el pastor nos introducía, digamos que, estoy hablando desde mi, es lo que dice la Biblia, pero desde lo que yo puedo atesorar y percibir, el pastor empezó a hablarnos de evangelio diario, del evangelio de la vida diaria, porque una cosa es leer la Biblia, una cosa es tener mi tiempo de devocional, una cosa es tener mi tiempo de oración, pero otra cosa es salir de las puertas de la congregación, otra cosa es salir de las puertas de mi casa diciendo,
y mejor aún, demostrando que soy hijo de Dios. Porque una cosa es decir, pero otra cosa es demostrar. Y hace 15 días el pastor empezó a mostrarnos ese evangelio diario que tenemos que vivir nosotros. Hasta el versículo 16, el Señor nos empezó a mostrar ese panorama completo para aplicar a nuestras vidas, si queremos en verdad seguir a Dios. Pero cuando hace 15 días, yo no sé ustedes, a mí hace 15 días el Señor me habló mucho cuando en medio de esa predicación se nos dio, digamos, ese panorama tan tremendo, y ahí había un versículo clave, si ustedes se acuerdan. Le voy a dar porción doble de torta, que creo que al final del culto va a haber torta. Pero le voy a dar porción doble de torta al que me diga cuál es ese versículo clave, que no sea el pastor. Está fuera de concurso. ¿Se acuerdan? Hace 15 días de qué hablamos. Jesús y la ley, ¿sí o no? ¿Alguien puede saber cuál es ese versículo clave? Porción doble. Versículo 20, sí señor. El Señor termina después de hacer una exposición tremenda de lo que es, porque para muchos de nosotros aún hoy en día en iglesias cristianas estamos hablando, la ley fue abolida. La ley no es con nosotros los cristianos protestantes, evangélicos, cristocéntricos, como nos quieran decir. La ley no es con nosotros y el Señor dice claramente, no Señor, yo soy la ley, dice Cristo. La ley yo no vine a abrogarla. Yo vine a cumplir en mí toda la ley. Entonces, el Señor termina diciéndoles algo tremendo, que es el versículo clave. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuántos de nosotros, mis amados hermanos, cuántos de nosotros creemos que estamos por fuera de esta aseveración del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos creemos más justos sin que nuestra justicia sea mayor? Por eso empecé leyendo en Colosenses. Cristo es esa justicia mayor. Y muchas veces de nuestros labios decimos que lo tenemos, pero rechazamos su justicia en nuestras vidas. Y aquí surge una gran pregunta. Bueno, si el Señor empieza a hablar de la ley, de todo lo que es la ley, de que nada pasará, todo lo que Él habla en esos versículos de Jesús y la ley, y termina haciéndonos esta aseveración tan grande acerca de la justicia, uno se empieza a preguntar, bueno, eso dice la Biblia, ok, pero ¿cómo en mi vida diaria yo voy a dar muestras de que mi justicia, que es Cristo, debo ponerla para que sea mayor que la de los escribas y los fariseos? Y el Señor empieza a hablarnos de ahí en adelante de esos temas. Desde el versículo 21 hasta el versículo 48, el Señor empieza a poner ejemplos de cómo debe ser esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y ahí es donde empieza, digamos que el tema que nos reúne hoy. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces pensamos que la ley es una carga demasiado fuerte. ¿Sí o no? Los veo callados, tranquilos que no estoy perdido, ni ustedes tampoco. Pero no se han dado cuenta que muchas veces decimos, oye, y nos vamos y decimos, es que la ley no se puede cumplir porque es que quien transgreda uno solo de los pequeños mandamientos ya ha transgredido toda la ley. Bueno,
Esa era la justicia de los fariseos. Habían olvidado el verdadero espíritu de la ley. La ley tiene un espíritu, no una letra, tiene un espíritu. Y Cristo, cuando llega a su ministerio público en la tierra y nos deja todas sus enseñanzas, nos enseña toda la intencionalidad de lo que en la palabra de Dios está escrito. Que no eran solo ordenanzas, no eran solo cosas que debían cumplirse para que yo las viera, sino que debía ponerse en práctica. ¿En dónde? Primeramente, en mi vida diaria, en mi interior, en mi corazón. Ese es el verdadero espíritu de la ley. Los fariseos se reunían en las sinagogas, como hoy en día en muchas sinagogas, entiéndanse iglesias, nos podemos reunir a hablar de la palabra, a decir hagas o no hagas. Pero en muchas o en muchos de los sitios donde hoy en día se predica la palabra de Dios, como ocurría en los tiempos de Jesús, no se enseñaba el verdadero espíritu de esta ley. Y la ley, como lo hemos podido evidenciar, no se limita a relacionar actos reprensibles. No robarás, honrarás a padre y madre, honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, bendecirás las fiestas, no desearás la mujer del prójimo, no matarás. La ley no se limitaba a hacer una lista de chequeo con el cual tú puedas decir, yo hice esto, checklist, estoy justificado. No. La ley de Dios realmente eran de tan vital importancia que iba a los pensamientos, a las motivaciones y a los deseos de mi ser interior. Y lo hemos repetido en muchos escenarios aquí en la congregación. Para Dios, para Cristo, le importa más lo que ocurre en mi interior que lo que yo demuestre en mi exterior. Ahora bien, si lo que ocurre en mi interior está siendo tratado por el Señor, evidentemente vamos a dar muestras de eso que está ocurriendo allí. Y esa es la diferencia entre la enseñanza de los maestros de antaño y de hoy en día, y de lo que Jesús empezó a enseñar y enseña hoy a través de su Espíritu Santo. Hay personas que hoy en día le dan a la ley una interpretación equivocada, y cuando hablo de la ley hablo de la palabra de Dios. Hay personas hoy en día, aún puede haber personas hoy en día aquí, que no logran entender la intencionalidad verdadera de la palabra de Dios y se limitan a la letra de la ley. Y esas personas, mis amados hermanos, con el tiempo dan su fruto. Acuérdense que hay fruto malo y fruto bueno. Y esas son personas que empezamos a ver en la congregación que saben mucha palabra, que saben mucho de todo, pero se empiezan a situar en una altura moral. Su altura moral empieza a ser superior a la de sus demás hermanos. Y a esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de este tipo de interpretación de la palabra. Eso lo dice en 2 Corintios 3:6. El Señor dice que a todos por su Espíritu nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y es tremendo. Es tremendo, amados hermanos, porque esto no ha perdido vigencia. Por eso quedó escrito. Por eso les digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais al reino de los cielos. El Señor estaba diciendo y preparando las vidas de sus discípulos y estaba preparando nuestras vidas para que dejáramos de ver la palabra como solo palabra
y empezáramos a verla como lo que es, vivificante por su espíritu. Entonces les puedo decir que la ley de Dios no es meramente prohibiciones de hacer lo malo, es un mandamiento continuo de hacer lo bueno y amarlo. Vuelvo y se lo repito. El verdadero espíritu de la ley, ese que nos habla Cristo, no es una mera lista de prohibiciones que nos impide hacer lo malo. Es más bien un mandamiento para hacer lo bueno y amar lo que es bueno. Y el Señor no ha mentido nunca en eso. Nos lo habló en el Antiguo Testamento de tantas maneras y en el Nuevo Testamento le pone su sello. Por ponerles un ejemplo, no los voy a poner a buscar por términos de tiempo, porque tengo bastantes citas y espero en el Señor fluir rápido. Miqueas 6:8, hablando de este tema. Hombre, dice Dios a través del profeta, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O como lo diría Pedro en 2 de Pedro 3:18. Amados hermanos, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es hacer justicia y amar misericordia y humillarnos delante de Él. Y es en este contexto, hermanos, que vemos a un Jesús enseñando con toda autoridad acerca de la ley y de cómo Él la representaba. Y obviamente desde este punto de vista abre una serie de enseñanzas que aún hoy en día son de estudio, de debate y aún de pelea en las iglesias. Y nos metemos en el tema. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Empieza diciendo el Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No lo va a leer completo. Y sigue diciendo el Señor, pero yo les digo. Vean lo tremendo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, un mandamiento. Pero el Señor les dice, pero yo les digo. Y en eso podríamos sacar toda una serie. Ayer que alcancé a hablar con mi amado pastor, comentábamos ese tipo de cosas. Y este versículo nos podría dar toda una serie completa. Y hermanos, a mí me encanta la forma en que el Espíritu Santo guió a escribir, porque el Señor Jesucristo siempre nos va a confrontar, siempre va a mostrarnos de frente y va a sacudir toda la base argumental, mental y espiritual que yo tenga en mi vida para minimizar o para ignorar situaciones que en mí son pecado y que delante de Él son pecado y que afectan mi relación con Él. Vean lo tremendo. El Señor dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, y da una serie y da unas aseveraciones completas. Generalmente, y muy generalmente, cada uno de nosotros, y levánteme la mano el que no lo haga así, para que nos enseñe el método, pero a mí me pasa muy de continuo y me pasaba más antes que ahora. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Que solemos darle a los pecados una clasificación. Hay pecados así de chiquiticos y hay pecados así de grandotes, ¿no? Por eso es tan tremendo el Señor cuando dice, los antiguos decían que no mataran, pero yo les digo, no se enojen. Ahorita vamos a empezar a estudiar eso. El ser humano es especialista en minimizar en su carne lo que ofende a Dios. ¿Y sabe cuándo lo hacemos, mis amados hermanos? Cuando nuestra justicia es como la de los fariseos. Pecados como el resentimiento, pecados como decir una mentirita blanca,
El murmurar del pastor, el murmurar de mi hermano, de mi hermana que no me saludó. En la oficina donde yo trabajo, imprimir la tesis universitaria de mi hijo de 400 hojas. El sacarme un clip de mi oficina sin permiso. El abusar del tiempo que tengo que dedicarle a mi familia. El abusar del tiempo que debo dedicarle a mi trabajo. Eso es robar. Pero en nuestra mente lo hemos minimizado, no lo consideramos pecado. En el trabajo le decimos al compañero de trabajo, vamos y nos tomamos un tinto y nos tomamos hora y media. Eso sí, salimos muy a las 5 de la tarde. Eso es robar. Pero no lo consideramos tan grave. Ni siquiera existe la conciencia de que lo sean. Pero eso sí, al homosexual, al Hitler que hay por ahí homicida, a los violadores, a los narcotraficantes, a los políticos, queremos que se les abra las puertas de la tierra y se los trague y vayan directo al infierno porque ellos sí son pecadores, nosotros no. ¿Sí o no, hermanos? No los veo convencidos. Bueno, vamos a ver si la palabra nos sigue dando. Vean lo tremendo. ¿A qué clase de emoción se estaba refiriendo el Señor cuando hablaba de la ira? Según la Real Academia Española y su diccionario, dice que la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. La ira se apoya en otros sentimientos como el enojo, el enfado, la molestia, la rabia, la cólera, el odio, el rencor, los celos, la envidia, el desprecio, la antipatía. Oiga, yo ayer leía esto y decía, wow. Todo eso es ira. Sentimientos negativos que me llevan a actos de violencia asociado. Acabo de contar 2, 4, 6, 8, 9 sentimientos asociados. Enojo, enfado, molestia, rabia, cólera, odio, rencor, celos, envidia, desprecio, antipatía. 11, impotencia y furia, entre otros, dice la versión de la RAE que verifiqué, que provocan gran irritabilidad en un individuo. Les pregunto, mis hermanos, ¿alguna vez han sentido eso? ¿Qué tan continuo? Esposos, ¿qué tan continuo? Wow. ¿Qué tan manejable, esposas? Hijos, ¿no lo han sentido? Pero somos cristianos, ¿no? Bendiciones, hermanos, Dios lo bendiga, aleluya, gloria a Dios. Soy hijo de Dios. ¿Empiezan a ver cómo el Señor confronta? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás? Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es responsable ante el concilio. Obvio, no me voy a detener por temas de enfoque de la predicación, pero evidentemente, ¿enojarse es malo? No siempre, ahí sí depende, el Señor sí marca un depende. ¿Podemos enojarnos? Sí. Hay un enojo que no es, voy a llamarlo así, hay un enojo positivo y hay un enojo que es negativo, que es el que el Señor está atacando. El Señor se enojó, ¿cuándo se enojó? Eso lo vimos hace unos meses, cuando entró al templo y se enojó. Ira santa, eso es ira santa. ¿Podemos enojarnos así? Esperaría que sí, pero sí, el Señor dice que hay una clase de enojo, hay una clase. Pablo en algunas de sus cartas habla con enojo. ¿No se enojó con los corintios? El pastor en una de las enseñanzas que nos daba
acerca de Pablo en Cartas Pastorales, cuando le decía, ¿quién lo sedujo? Yo creo que Pablo quería, no estaba físicamente, pero yo creo que Pablo quería coger a los hermanos. ¿Quién los sedujo? ¿Quién les... Enojo santo? Claro, se puede. Esa ira, solamente para aclarárselas, es un enojo que surge súbitamente. O sea, recibí la noticia, recibí la situación, recibí el impasse, como se llama, pero generalmente ese sentimiento desaparece más rápido que tarde. Y ese es el sentimiento que en la Biblia lo encontramos con su raíz griega, que es sumos, y se refiere a un enojo así. Un ejemplo, para los que manejamos, antes era un enojo maligno para mí, pero hoy en día es un enojo, me cerraron, y quería yo la competencia, ¿no? Y yo lo cierro, y no. Señor, enséñale a manejar el hermano. Ten misericordia. No, sí, lo intento, se los digo porque eso es vida, todo esto es vida diaria. Es evangelio, sí, Señor. Ahora, el enojo que dice el Señor, que ataca directamente y que nos confronta, es esa ira que es intensa. Es la más manifiesta intensidad de las pasiones humanas, de acuerdo al vocablo griego que utiliza esta porción, que es orgizo. Da la idea de una ira que se guarda en el corazón y que no muere porque se guarda permanentemente. No lo dice, pero es como yo lo interpreto cuando leo lo que significa la raíz griega, pero es como ese carbón encendido que está en una hoguera, no tiene llama, pero está el rojo vivo de manera continua en el corazón. Ahí está. Y le vivimos dando vientico para que no se apague. No está dando llama. El enojo que es positivo es ese, el fosforito. No me molestes, y respondimos de pronto de manera abrupta a mi esposa, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero al momentico le decimos, amor, discúlpame, qué pena, me estresé por esto, perdóname, ¿qué es lo que me estabas diciendo? Hablemos, conversemos y no hay problema. Pero esa ira que tú guardas en el corazón, como ese carbón encendido, hoy el Señor está preguntando y nos va a ir desarrollando por la palabra, ¿cuántos la tienen? Y lo que es peor, ¿cuántos están sentados aquí y antes de escuchar la palabra estaban alzando manitos santas? ¿Cuántos tienen ira? Yo aquí no saldríamos hoy si yo me pusiera a preguntar, o como decimos en mi vida anterior, a quemar cananas. Si yo le pregunto a cualquiera de mis hermanos, ¿te han lastimado? ¿Te han traicionado? ¿Te han engañado? ¿Te han robado? ¿Familia tuya te ha tratado mal? Y todos aquí podríamos escribir un libro entero. Y ahí está. Es que yo no me hablo, estoy contando de mi vida porque creo que eso no ocurre en la de ustedes. Todos ustedes saben que soy oficial en uso de Buen Retiro. Muchos me han hecho la pregunta, ¿por qué se metió usted a militar? Hace 32 años, 33 años. Y mi respuesta siempre era la misma. Y ayer, mientras hacía la revisión del tema, yo decía, Señor, porque a la respuesta de la pregunta que muchos de ustedes me han hecho, y creo que los que la han escuchado pueden decir que sí, yo les decía, porque quería matar guerrilleros, porque odiaba a la guerrilla. A otros les he respondido cosas más íntimas que les decía, porque yo quería deshacerme de toda mi familia. Como les digo, eso me pasa a mí, no les pasa a ustedes. Tenía tanta ira hablemos de la palabra, no de mí, pero tenía tanta ira contra papá, tenía tanta ira contra tíos, que decidí convertirme en algo para poder hacer lo que quería.
Eso es una ira que en muchos corazones está. Y por eso el Señor nos dice que la ira es un pecado tan grave como el ejecutar físicamente el homicidio. Por eso el Señor le empieza diciendo: oísteis, pueblo, que fue dicho a los antiguos. Y es tan increíble que esta aseveración sigue siendo vigente. Al leerla, a mí me confronta. ¿Por qué me confronta? Porque ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, cuántos de ustedes se conforman con lo que escuchan aquí en el púlpito? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Hoy podríamos decir, oyeron que lo dijo el pastor en la predicación, pero ¿cuántos de ustedes llegan a la palabra después de que escuchan la predicación y se meten en ella para comprobar de que no es invento del hombre lo que se habló acá, sino que fue palabra de Dios? Porque aquí lo tremendo, en la época de Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos no estaban enseñando la ley de Moisés, estaban enseñando una interpretación de la ley de Moisés que no era la ley de Moisés. Si no me entendieron, se la repito. Muchas veces pensamos que se nos habla de palabra, pero realmente lo que muchas veces se habla es de: la Biblia dice, pero yo digo qué, y lo interpreto así. El pueblo en la época de Jesús nunca había estudiado la ley de Moisés por sí mismo. ¿Por qué? Porque tenían sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenían rabinos, tenían escribas, tenían fariseos, y ellos eran quienes decían cómo se debía interpretar la ley. Por eso el Señor dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, porque cuando Él habla eso, está hablando de la interpretación que ellos le daban a la ley, pero no era la ley de Moisés. El contexto es claro, podría darles la exégesis completa de por qué les digo que el Señor con toda seguridad es eso, pero 3 cosas. En ese versículo el Señor no habla de la ley de Moisés. Cuando el Señor se refería a la palabra de Dios, hablaba de la ley de Moisés y los profetas. No, aquí Él habló de la ley oral, de lo que yo le hablo a un hermano, de lo que yo entiendo de. ¿Ok? Solo por ponerles uno de las 3 cosas que se ven en ese versículo. En este asunto en particular, el pueblo había escuchado a los escribas y fariseos siempre enseñar: no matarás. ¿Por qué? Porque era muy fácil enseñar este mandamiento. Para los fariseos, si alguien no le quitaba la vida a nadie, estaba haciendo lo justo y estaba cumpliendo la ley de Dios. Es decir, todos mis hermanos se levantaban todos los días, pero si ese día no ocurría eso, ustedes eran justos delante de Dios. Por ponérselos así medio dumi. ¿Ok? Era lo que el pueblo había recibido por siglos de interpretación de la ley de Dios. No matarás. No matarás. Pero los fariseos jamás le explicaron al pueblo que los corazones, las personas podían no matar físicamente, pero los corazones podían estar como el mío que les hablé hace un momento, lleno de ira, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de menosprecio hacia la vida de mis hermanos. Por eso el Señor es tan tremendo cuando acusa ese tipo de pensamiento. Mateo 23, 27. ¡Wow! Es tan claro el dedo, el único que puede levantar ese dedo acusador es Cristo. Y hoy se los digo, de parte del Señor, ojalá no seamos como esta aseveración del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, vienen a la iglesia todos los domingos y se muestran hermosos, pero por dentro
Están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y se nos enseña, no matarás. Es obvio. Obvio. Eso no tiene vuelta de hoja. Jesús estaba enseñando nuevamente una obviedad que para muchos de nosotros no es tan obvia cuando tenemos un corazón alejado del espíritu verdadero de la ley o de la palabra. Evidentemente Dios se está refiriendo al quinto mandamiento de la ley de Moisés. Siempre se enseñaba, en cualquier cátedra, hermanos, no hay que matar. Pero los escribas y los fariseos siempre enfatizaban los actos externos. Mateo 15, del 1 al 20, no lo vayan a buscar, tranquilos hermanos. Es simplemente cuando los fariseos cogen a los discípulos del Señor y le dicen al Señor, oiga, usted no le dice a sus discípulos que se laven las manos, estamos en Shabbat. Porque el religioso, mis amados hermanos, en las congregaciones siempre está buscando el acto externo que se cumpla. Venga los domingos, conéctese a las 5:30 de la mañana a la oración, haga esto, haga lo otro, pero nunca te va a enseñar de lo que realmente te aparta y te contamina. Y el Señor ahí da una clase espectacular de qué es lo que me contamina. Todo lo demás va a la letrina, pero lo que está aquí en el corazón es lo que contamina. ¿Y del corazón qué nace? Los malos pensamientos, las envidias, las iras, los homicidios. Sepulcros blanqueados, dice el Señor. El fariseo, el religioso en los tiempos modernos, siempre va a tratar de externalizar su fe, demostrándola. Eso lo vemos y sé que el Señor nos va a enseñar en las siguientes semanas, pero en Mateo 6, de los versículos 1 al 18, el Señor coge 3 ejemplos de prácticas religiosas muy normales: el dar, el orar y el ayunar. Vamos a tener un poquitico, solo un poquitico. Tremendo. Muchos hacen las cosas para que los vean, y eso es lo que habla Mateo 6, de los versículos 1 al 18. Oran duro, tienen no voy a hablar verborrea, pero tienen una capacidad de hilvanar un discurso oratorio espectacular. Es más, eso es una ciencia que se llama oratoria. Hay gente que sabe hablar de manera espectacular y lo envuelve. Así eran los fariseos. Así hay muchos fariseos. El ayunar, una práctica religiosa muy común en esa época y hoy en día. Y el dar. A cosa dura dar, ¿no? Nunca damos, pero cuando damos, queremos que todo el mundo sepa que dimos. El fariseo enseñaba todo esto y nunca se preocupaba por la condición del corazón. El fariseo religioso no enseñaba las bienaventuranzas. La doctrina de los escribas y fariseos decía no hagas, no hagas, no hagas. Pero llegó Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, la representación visible del Dios invisible, y nos enseñó claramente la necesidad de ser pobres de espíritu, la necesidad de llorar por los pecados nuestros y de los demás, la necesidad de ser mansos, la necesidad de tener hambre y sed de justicia, de ser misericordiosos, de tener limpio nuestro corazón, de ser pacificadores y mucho mejor, sufrir por causa de esa justicia que se nos predica. Por tanto, mis amados hermanos, el religioso solo veía en este mandamiento una prohibición, pero nunca tenía en cuenta los motivos de matar. Y en términos jurídicos, como me lo hizo ver el pastor anoche, que yo no había caído en cuenta de eso, y me metí un tanto en derecho, había un vacío legal que el Señor llenó claritico.
Entiéndame. Yo no tengo que matar, pero puedo hacer todo lo que pueda para hacerle daño a mi hermano. Es permitido. No mates. Pero mátalo con el chisme. Mátalo con tu murmuración. Mátalo con tu desprecio. Mátalo. Mátalo moralmente. Exclúyelo. Eso lo puedes hacer porque no estás violando la ley. La ley solo dice no matarás. Solo por temas de cultura general, hay una gran diferencia entre matar y asesinar. Realmente el mandamiento es no asesinarás. Porque la ley, la palabra de Dios me enseña, y como nos lo decía en alguna ocasión en una enseñanza pasada, en algunas ocasiones el Señor permite la muerte de alguien por circunstancias X o Y, Z. La pena de muerte es permitida después de que un concilio, un jurado determina que las condiciones por las cuales esta persona merecedora de la pena de muerte debe ser culpable de muerte. En la ley de Dios está, en muchos países está, es decir, el quitarle la vida a una persona por causas que haya hecho es completamente válido. El matar a una persona por defenderme y conservar la integridad mía y de mi familia es válido. Se llama el principio de la defensa propia en derecho, pero en la palabra de Dios también está. Entonces, realmente hay una gran diferencia entre matar y asesinar. Es más, la ley nos dice, aquí tenía como 20 versículos hablándoles de eso, pero por tiempo evidentemente no nos da. Simplemente tengo que decirles que el matar se puede dar en varios contextos, pero el asesinar a un hermano, y estoy hablando en la fe, implica premeditación al actuar con ira hacia este prójimo. Y aquí es donde viene el Señor y nos redarguye. Oigan lo que les enseñaron, pero yo os digo, dice el Señor. Y me gustaría ampliar de esta frase, pero esta frase no hay que emplearle mucho, se explica sola. No hay, y pastor, si me equivoco me para por favor, pero no encontré en la Biblia, en textos anteriores ni posteriores de ningún otro escritor bíblico que se atreva a decir que por autoridad de enseñanza él podía decir una interpretación. Al único que le encontré esa frase es al Señor Jesús diciendo, yo os digo. Yo os digo. Esa frase me habla de autoridad. Esa frase me habla de que Dios es la primera y la última autoridad para interpretar o definir cualquier situación específica de su palabra. Y eso lo vemos en Mateo 7, que cuando Jesús hablaba, la gente se admiraba de su doctrina porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como la de los escribas. Es tremendo. Ningún otro maestro de Israel, ni antes ni después de Jesús, los escribas cuando daban una enseñanza, citaban a Moisés cuando les convenía, citaban al Talmud, es decir, la ley oral, la ley tradicional. Cuando el rabí Leonardo Medina hablaba, citaba al rabí Jalel, al rabí Oscar Bonilla, porque jamás se atrevía a decir, yo les digo. No, los escribas nunca daban una enseñanza original. Y por ende, cuando Jesús dice, yo les digo, la gente nunca había escuchado un mensaje de ese calibre. Y así como no escuchaban un mensaje de ese calibre hasta antes de Jesús, hoy en día podemos dar las gracias porque en Cristo tenemos esa explicación de que Él nos puede decir. Por eso, cuando el Señor aquí dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí yo les puedo decir, ciertamente
matar es malo, ¿sí o no? Eso está total y completamente establecido, es malo. El problema, como les decía mis amados hermanos, es que la ley podía hacernos dejar hacer todo lo que queríamos contra alguien con tal de que no los matemos. Y ahí es donde les digo, Jesús pudo llenar ese vacío legal. Porque el Señor nos enseñó con total claridad que no solo bastaba con matar. El Señor nos enseñó en esos dos versículos que les leí anteriormente, que no podemos guardar ira en nuestro corazón contra alguien, que no podemos insultarlo, que no podemos decirle que es necio o tonto. Y lo más interesante, mis amados hermanos, porque el judío pensaba que esa ordenanza era entre sus iguales, es decir, entre judíos, pero que a los samaritanos, por poner un ejemplo, a los cuales llamaban perrillos, y no como llamó Jesús a la mujer, a la cananea, ¿no? No, cuando un judío se refería a alguien y a alguien que no era judío le decía perro, pero así, en ese tono. Pongámoslo en temas más actual. A mí me dicen negro, no soy negro, pero sí, debo tener algo de negro en algún lado, pero mi apodo es negro. Cuando querían ofenderme, me decían negro. Es como, sí, no es lo que se dice, es el tonito. Es lo mismo. Cuando los judíos querían ofender a un no judío le decían perro. Perro sin sangre, que es peor. Entonces, vean lo tremendo. El Señor aquí me enseña que esto no solo aplica para aquellos que nos caen bien o comparten mi fe, aplican para aquellos que nos hacen el mal. Aplica para las situaciones justas y para las situaciones injustas. ¡Wow! Y vaya si el Señor hace poquito me enseñó de esto, ¿sí o no, pastor? Recuerdo que el Señor me puso su palabra al lado y me decía, hasta donde sea posible, hermano. Vaya si entendí hace pocas semanas entendí ese término que escuchamos, que ya es un estribillo de la congregación. Vaya si entendí ese ánimo en Cristo. ¡Wow! Porque qué duro es saber que un hijo del diablo le está a uno haciendo el mal, y yo quería sacar todo el viejo hombre con los explosivos que todavía tengo guardados en la casa. Hacer una bomba es demasiado fácil e irla a poner. ¡Wow! Pero el Señor me decía y me exhortaba duramente y me decía, hasta donde sea posible. Dios mío, entendí claramente esta palabra en mi vida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque en la ira del hombre no obra mi justicia, dice el Señor. Esos versículos son Efesios 4:26 y Santiago 1:20. En ambos textos, mis amados hermanos, esa ira habla de ese odio que está aquí en el corazón como una brasa ardiente. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que yo pensaba que eso, no hoy, ¿no? Pero yo pensaba que eso el Señor le daba a uno la razón, lo minimizaba. Yo decía, pero si en la ley, es decir, en el Antiguo Testamento uno podía hacer y deshacer y no pasaba nada, oiga, y me llamó la atención que si bien el Señor enseñó a no matar, aún le dio un mayor énfasis a no condenar por odio o por venganza, y menos aún a guardar rencor en mi corazón. Levíticos 19:17. Es tremendo, el Señor dice sí, no maten, pero más importante que no matar
Pueblo mío, quiero decirles, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. ¿Se les hace conocido? Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según su obra. Por eso cuando cayere tu enemigo, no te alegres mucho. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte del enemigo su enojo. No digas, como me hicieron a mí, así les haré. Yo daré el pago al hombre según su obra. Eso está en Proverbios. Todo lo que les acabo de leer son Proverbios. Antes, al contrario, oye, yo pensaba que la ley me permitía hacer cosas malas, ¿no? No matarás, ¿no? Soy muy bueno, pero tenía en mi corazón todo eso. En Proverbios me dice, antes aún si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dios mío. ¿Y cuántos de nosotros, esposos, esposas, guardamos ira en nuestro corazón para decirle a mi esposo necio y a mi esposa fatua? Y a nuestros hijos, ni quiero decirles. También, hijos, de parte de ustedes hacia los padres también hay malas cositas del corazón. Y el Señor te dice, si tú guardas eso en tu corazón contra tu esposa, contra tu esposo, eres culpable ante un concilio. Tu pecado de ira no apaciguada es malo y merece ser juzgado no por un juez local, sino por el máximo poder jurídico de una nación. El Señor lo estaba haciendo claro. Cuando Él se refería a que era uno responsable. Vean lo tremendo. Decirle necio a mi hermano en la fe, decirle necio a mi esposa, decirle necio con un corazón lleno de amargura y de ira hacia una persona que yo en teoría es igual a mí, me hace culpable delante de Dios. El Señor se lo decía claro, esto no lo resuelve aquí el juez local, esto lo resuelve el Sanedrín, esto lo resuelve la máxima autoridad jurídica de la época. El desprecio, mis amados hermanos, es una de las formas más horribles de matar a alguien. ¿Cuántos de nosotros? ¿A cuántos de nosotros? Lo digo, a mí me pasó, espero que ustedes no. Tuvimos padres que nos dijeron, ustedes no sirven para nada. En lugar de gracia sobre gracia, era ira sobre ira. Y todavía es más tremendo cuando le decimos fatuo o tonto. Esto lo vine a entender anoche con lo que el pastor nos explicaba en alguna ocasión del movimiento de las palabras. Evidentemente hoy en día en el idioma español hay palabras, hay insultos todavía más fuertes. Pero el Señor Jesús utilizó, creo que lo máximo en insultos que se podía decir en esa época entre judíos. Que un judío le dijera fatuo a otro judío era la máxima expresión del odio y del desprecio hacia una persona. Porque era decirle a ese judío que no era judío. Y para un judío no hay nada más importante que su identidad frente a Dios. Ahora yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces a nuestro hermano que se sienta al lado nos hemos atrevido a pensar de que no es salvo? Porque cuando tenemos una actitud hacia nuestro hermano en fe, de fato es que estamos diciendo que esa persona es apóstata de la fe. O sea, ¿son ustedes tan justos delante de Dios que pueden establecer ese juicio de valor de establecer la calidad de la salvación de otro hermano? ¿Podemos hacerlo?
El Señor lo dice claro, si lo siguen haciendo, mis amados hermanos, están expuestos al fuego del infierno. Claritico, al Gehenna. Eso tiene una explicación más amplia que no, obviamente por tiempo no la voy a dar, pero es tremendo. Infierno de fuego, señores, señoras. Y empezamos con no matar, ¿no? Tremendo. Así nuestro Señor Jesús dice que aquella persona que por su ira y calumnia denigra del nombre y la reputación de otra persona es digno del castigo eterno en las llamas del infierno. Honestamente, hermanos, ¿cuántas veces lo hemos hecho con alguien? No miren contra, ay no, es que a mí me lo han hecho, no, sáquense de la ecuación. Honestamente, pregúntense, cristianos de un día o de muchos años, honestamente, ¿cuántas veces se han enojado así contra alguien? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, no están ustedes aquí sentados y están insultando en su mente a otro hermano que tienen a 2 sillas atrás, adelante o al lado? ¿Cuántas veces termina el culto y hemos hecho comentarios llenos de ira contra una persona de la congregación? ¿Cuántas veces hablamos a sus espaldas y expresamos lo tonta, lo vacía, lo fatua que es esta persona? Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que esto es más cotidiano de lo que ustedes creen aquí en la congregación y en cualquier congregación donde se habla el nombre del Señor. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor, amados míos? Es que pensamos que eso no está mal hecho. Y pensamos que no está mal hecho porque decimos, todo el mundo habla igual. Yo también he escuchado hermanos que hablan igual. A veces decimos, es que así se expresa la gente. La más chévere de todas, porque yo la he hecho, es que yo soy muy franco. Y confundimos la franqueza con la rudeza y con la licencia de corso para ofender a un hermano. Porque como soy franco, yo no le puedo mentir, yo soy muy franco. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que aunque muchos de ustedes no hayan peleado físicamente o matado a alguien, han hecho lo que les acabo de decir. Y me parece tremendo porque aquí el Señor nos manda a reexaminar los límites que tenemos. Porque la ley de Moisés nos puso un límite. Creo que bastante justo. Pero la ley de Cristo o la ley en Cristo Jesús ajustó más ese límite. Ya no es solo pasar de lo físico a lo físico. También debo limpiar mi mente y mi corazón de eso que mata. Dios mío, yo estoy orando aquí por dentro porque, Señor, Espíritu Santo, tú tienes que hacer algo con muchos de nuestros corazones. Yo no los conozco, pero el Espíritu Santo que está hablando, sí. Hay gente que tiene tanta amargura en su corazón contra una pareja que se fue hace muchos años. Mi mamá todavía odia en su corazón, entre comillas, a su papá que se murió hace como 40 años. Y no dice que lo odia, pero cuando habla con una amargura. Son banderas que el Señor les está poniendo, mis amados hermanos. ¿Hablas con amargura todavía de hechos que te sucedieron hace 40 años? Para los que somos jóvenes. Todavía recordamos con amargura al hermano que me quitó la porción de casa que me correspondía cuando se murieron mis padres y me robó mi herencia. Todavía seguimos agarrados de 2 metros cuadrados de tierra que van a ser consumidos por el fuego y por eso no lo hablamos.
Y por eso todavía ese hermano mío que se está muriendo de cáncer en un hospital, no voy a visitarlo porque él fue el que me lastimó y el que me hirió. Y preferimos que mi familiar o mi amigo se muera sin recibir mi perdón y sin yo perdonarlo. Yo no sé a cuántos de nosotros el Señor nos está hablando hoy. Porque el Señor subsiguientemente a esta aseveración tan fuerte nos llama, y ya para terminar, mis amados hermanos, a estar en completa paz. Hace unas semanas predicábamos de algo que se nos dio a ustedes y a mí que no tiene el mundo. Y es el ministerio de la reconciliación. Ustedes son luz, son sal, tienen el ministerio de la reconciliación en su mano. Y no es si quieren desempeñarlo, tienen que desempeñarlo. Porque por eso el Señor dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda delante del altar y anda tú, no tu hermano el que te ofendió, tú, y reconcíliate primero. Jesús concluye esta enseñanza haciéndole ver a nosotros la importancia de estar en completa paz en el momento de adorar al Padre. Si bien venir a la iglesia es bueno, si bien el sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios, que eso es una verdad impajaritable, para estar en completa paz con Dios, también es importante, mis amados hermanos, estar en paz con mis semejantes. Nada de lo que ustedes puedan ofrecerle a Dios es bien recibido si no están en completa paz con sus semejantes. Hoy puedo decirles que nuestra relación con Dios, si bien es a través de Cristo, depende también completamente y en paralelo de mi relación con los hermanos. ¿O estamos haciendo a Dios mentiroso? Primera de Juan 4:20. Ya voy a terminar, mis amados hermanos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, como muchos nos llenamos la boca y lo decimos, pero aborrece a su hermano, usted y yo somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esposos, los maridos deben amar a sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las relaciones familiares afectan nuestro culto a Dios. La verdad es que toda relación humana afecta nuestra comunión con Dios. Venimos a culto, alzamos la mano, puede ser quien les está predicando, pero viene de su casa habiendo dejado un infierno en la casa, de pelear con su esposa, de maltratarla psicológicamente, porque hay muchos que no les pegan a sus esposas. Conozco cristianos, si se les puede llamar así, no les pegan a sus esposas, pero las tienen tan muertas emocionalmente, con palabras de menosprecio, en lugar de decirle, mi vida, te amo, eres hermosa, qué fea amaneciste. ¿Así o más fea? La esposa viene, hablo para recién casados, ¿no? Aquí no somos recién casados muchos. Bueno, yo vivo en noviazgo todavía. Viene la esposa que no sabe cocinar y le botamos el plato de comida por la cara, porque no nos gusta, porque no lo hacen como mi mamá lo hacía. Y vienen aquí a la iglesia esos esposos a orar, y oran divino. ¡Divino! Y Pedro les dice de parte del Espíritu Santo, amen a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Hoy les estoy asegurando una cosa que viene de Dios. Su relación con Dios, sí, es a través de Cristo, pero sí, Señor, depende también en gran parte de sus relaciones interpersonales.
Y vean lo tremendo, dice el Señor en el versículo, anda tú, anda. El tú se lo agregué yo. Anda tú. Jesús no dice, espera que tu hermano que te ofendió venga a ti. No, dice, anda tú. ¿Vienes a ofrecerme culto racional? ¿Vienes a adorarme? ¿Vienes a rendir tu corazón? Pues si antes de rendir tu corazón, aquí en la congregación, tienes algo contra el hermano Leonardo que te trató mal, pues ve tú, no él, y dile, hermano, quiero decirle que me perdone y que yo lo perdono. No, es que él me ofendió a mí, yo no voy a tomar la iniciativa. El Señor les está preguntando, el Señor te dice a ti, anda tú, toma la iniciativa, encuéntrate con el hermano que ofendiste o que te ofendió y pide perdón. O no nos hubiera dejado la enseñanza en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él a solas. Ustedes, ofendidos, deben buscar al ofensor. Anda tú, ve tú, dice el Señor. Y aquí me voy a tener un poquitico. ¿Cristo nos ofendió? Hermanos, ¿Cristo los ofendió a ustedes? Ahí está la enseñanza. Él vino a nosotros. Estábamos por fuera de su gracia. Y Él era Dios, ¿y qué pudo haber dicho? Me voy a esperar a ver si vienen a pedirme perdón. Yo no los necesito a ellos, y eso es cierto, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Cristo. Y Él era el ofendido, y en Él recibimos esa enseñanza tan hermosa. Nos buscó a nosotros los ofensores. Nos reconcilió por medio de su muerte con el Padre, como lo leímos ahorita. Cristo no murmuró, no se quejó con el Padre, ni con el Espíritu Santo. Yo me imagino, Padre, por mi boca se hizo el universo, por mi boca déjame acabarlo. Hacemos otra creación. Creo, sin temor a ofenderme ni a decir una burrada, yo pienso que hubiera sido hasta más fácil. Pero el Señor en su misericordia nos miró con misericordia y con amor y dijo, yo voy por ustedes, yo quiero reconciliarlos. Quiero hacer una unidad con ustedes, sean uno conmigo. El Señor no murmuró por nosotros ni contra nosotros. Él se ofreció. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino, dejó su trono, vino, caminó con nosotros para que lo siguiéramos ofendiendo y no abrió su boca. ¿Y cuántos de nosotros seguimos abriendo la boca para hablar en mal en contra de otra persona? Hoy el Señor te está diciendo, ve y reconcíliate de manera responsable, de manera madura, resuelve el problema que tienes en tu casa, hermano, hermana. ¿Cuánto cambio, mis hermanos, no habría en una congregación, en una familia, si practicáramos la 10ª parte de lo que dice esta enseñanza? Ese pecado, Señor, que nos separa del hermano, ese desacuerdo, ese impasse, lo separa de Dios. Hoy viene Dios por su iglesia. Y hoy les pregunto, ¿estamos preparados? Y no me respondan, respóndanse ustedes. Si hoy se tocase la final trompeta, o esta noche, o ahorita saliendo del culto, el Señor, que es el dueño de la vida y de la muerte, decide llamar a su presencia esta vida. Esta vida está preparada para recibir el juicio de Dios. Que no sea tarde, mis hermanos. ¿Cuánto cambio habría en las familias, en nuestras casas y en las congregaciones, si practicáramos la 10ª parte de lo que el Señor ha venido hablando?
El pecado que nos separa de nuestro hermano, mis amados, nos separa de Dios. Muchos de los pecados que refiere la Biblia no es matar. Muchos de los pecados, como lo dice todo el libro de Isaías, eran por injusticias que el hermano cometía contra el hermano. Los pecados denunciaron muchas veces la opresión que otro hermano tenía sobre otro hermano. El engaño que otro hermano hacía sobre otro hermano. Poco se hablaba del matar. La Biblia en Oseas, en Amós, perdón, habla de hermanos que vendían a otro hermano por un par de zapatos. Y hoy les pregunto, de parte de Dios, ¿cuántos de nosotros ofrecemos culto a Dios semana tras semana sin recordar esto? ¿Cuántos hermanos hay aún en las congregaciones que vienen a la iglesia a saludar a Dios y son incapaces de saludar al hermano porque no se quieren reconciliar? Tal vez todavía es tanto nuestra justicia farisaica que creemos que Dios hará acepción de personas porque yo soy la iglesia verdadera. Yo estoy en la verdadera fe. La triste verdad, mis amados hermanos, es que hay muchos de nosotros que necesitamos nacer de nuevo. Si traes tu ofrenda delante de Dios y tienes algo aún en tu corazón, déjala ahí, no te la lleves, porque es para Dios, pero reconcíliate. Y es así, hermanos, termino. Nuestro Señor nos da una gran lección al explicar el verdadero espíritu de la ley. En este primer ejemplo, el Señor nos da el verdadero espíritu de la ley al colocar la ira, el desprecio y el odio al mismo nivel de gravedad que un homicidio. Culpables de fuego eterno seremos. Y simplemente les recuerdo, enójense, amados hermanos, pero no pequen. No permitan que el sol se ponga sobre ese enojo. Dejen de alimentar la amargura, dejen de alimentar el conflicto. Muchos de ustedes y muchos de nosotros, muchas veces huimos a la situación. Somos políticamente correctos, ¿no? La curo fácil, dejo de hablarle al hermano. Y ahí está, el ascua ardiente en el corazón. El hecho de que ustedes eviten solucionar un problema, no lo soluciona. Dejen de justificarse. El conflicto es necesario para poder aclarar las cosas y estar en completa paz. Termino diciendo, en realidad, mi amado hermano, usted está desobedeciendo directamente a Dios. Y se los digo aquí claramente, el precio de la desobediencia en sus vidas es la falta de paz en sus vidas también. Tenemos que comprender que la falta de perdón, que esa ira permanente en el corazón, poco a poco los va a ir volviendo presos de la amargura, presos de los deseos de venganza, y esa ira termina volviéndose una cárcel de la cual no van a salir hasta que no paguen el último cuadrante. Padre, te alabo y te bendigo y te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Alabo tu nombre, Señor. Alabo tu obra, Espíritu Santo. Gracias por hoy mostrarnos la condición de nuestra vida, Señor. Evangelio en práctica, mi Rey. Evangelio puro, Señor. Palabra tuya y viva. Digna, Padre, de ser predicada. Digna de ser practicada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Hoy te pido, mi Rey, que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor. Hoy te pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser lo suficientemente obedientes para dejar atrás toda ira, para dejar atrás, Padre amado, toda desobediencia que me hace perder la paz contigo, Señor. Hoy te pido que me ayudes, Padre, a solucionar ese problema con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos. Te pedimos perdón si hemos llamado tonto o fatuo a cualquiera de nosotros, mi Rey. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones y haz de nosotros, Señor, esa imagen tuya, Señor, esa altura suya en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta hora.
en Cristo Jesús.